Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy ya terminamos con nuestra oración matutina especial para la Semana Santa. Ya es el 11 de abril, es el día sábado. Vamos a concluir esta oración matutina con la palabra en Mateo capítulo 27. Estamos en Mateo capítulo 27, versículos 57 al 66. Mateo 27, versículos 57 al 66. Y me gustaría predicar la palabra con este título: Yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, antes de compartir con ustedes, me dio mucho gusto recibir algunos mensajes anoche. Varios de ustedes me dijeron que participaron en el culto de Viernes Santo. Después de la prédica pudieron hacer el lavatorio de pies con sus familiares y que fue de gran bendición. Algunos me comentaron que fueron muy conmovidos, que empezaron a llorar, que estuvieron en llanto con sus familiares por mucho tiempo y fueron tocados por Dios, que el Espíritu Santo obró de una manera muy impactante en sus vidas. Así que gracias a Dios, toda la gloria y la honra sea a Él. Y si en esta Semana Santa algunos de ustedes tienen algún testimonio que quisieran compartir con el resto de la congregación, por favor, háganmelo saber. Si les cuesta escribirlo por sus teléfonos o con el teclado, me lo pueden grabar en audio, me lo pueden mandar en WhatsApp o en Facebook Messenger. Y luego me gustaría compartir esos testimonios con los demás hermanos, ya que los testimonios no solamente sirven para glorificar a Dios, para exaltarlo a Él, sino también para animar a los hermanos. Así que les pido por favor, si quieren compartir un breve testimonio, que lo hagan para poder animar a los hermanos también. Pues como lo hemos hecho todos estos días, vamos a ver un breve video antes de leer la palabra juntos. Estamos en Mateo 27, versículos 57 al 66, ya el día después de la muerte de Jesús. Vamos a ver la palabra juntos, pero primero el video. Estamos en Mateo 27. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vamos a leer la palabra juntos entonces, Mateo 27, versículos 57 al 66. Primero vemos la sepultura de Jesucristo y luego vemos la petición de parte de los sacerdotes que se selle y que se guarde, que se asegure la tumba para que los discípulos no puedan entrar a sacar el cuerpo y luego mentirle a la gente diciendo que Jesús resucitó, como él mismo lo había dicho. Así que Mateo 27, versículos 57 al 66. Vamos a empezar a leer juntos en el versículo 57 en voz alta. Estamos en Mateo 27, versículos 57 al 66. Vamos a leer la palabra juntos en voz alta. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo.
Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentados delante del sepulcro. Ahora, algo muy interesante aquí. Para muchos judíos es algo demasiado ofensivo hablarles de Jesús. De hecho, si uno va, por ejemplo, a Israel a predicar el evangelio en las calles y luego la gente se da cuenta de que uno está tratando de hablarles de Yeshua, de Jesús, hasta lo pueden golpear a uno, le escupen, le agreden. ¿Por qué? Porque esta idea de un Mesías que vino a sufrir, y no solamente sufrir como vemos en Isaías 53, sino a morir, para los judíos es algo humillante, es algo aborrecible. De hecho, también los musulmanes creen en Jesús, pero que fue un profeta nada más. Le llaman Isa. Le llaman Isa los musulmanes a Jesús. Dicen que igual que muchos otros profetas como Moisés y como Samuel, que Jesús también fue igual que ellos, profeta. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ellos aceptar el hecho de que Jesús es el Salvador, el Mesías, que Él es divino? Porque Él murió. Y para ellos la muerte es algo humillante. La muerte es solamente para los perdedores. Es para los derrotados. Entonces, es algo muy interesante ver aquí que un hombre como José, que era miembro del concilio del Sanedrín, es decir, un líder religioso, estaba con los fariseos y los saduceos. Él tenía su puesto bastante alto, tenía influencia, tenía autoridad, también tenía dinero, era un hombre rico. Entonces él lo tenía todo. ¿Por qué entonces creer que Jesús, que apenas había sido crucificado de una manera humillante, por qué creer que este Jesús era verdaderamente el Mesías? El mensaje de un Salvador crucificado, que murió, es algo inaceptable, es algo ilógico, es algo que no tiene sentido. ¿Por qué creer en un Salvador que murió? Entonces vemos aquí que José se vuelve muy valiente ante sus amistades, ante los demás líderes religiosos, porque él se atreve a ir a Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. Lo vemos en otros evangelios, por ejemplo en Lucas 23, versículos 50 al 53, vemos lo siguiente. Y cada autor del evangelio da un detalle diferente acerca de este hombre José. Interesantemente, José de Arimatea sale en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vemos en Lucas 23, 50 al 53. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era, y dice aquí, miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces encontramos algunos detalles acerca de este hombre José. Primeramente, que era miembro del concilio, era un hombre bueno y justo. Él era un hombre que tenía esa esperanza de ver el Mesías y quería ver el reino de Dios restaurado en la tierra. Y le seguía a Jesús. Claro, no le seguía tan abiertamente, sino que como que secretamente, a escondidas, le iba y preguntaba cosas y aprendía de Jesús. Pero vemos que él apoyaba a Jesús porque cuando los miembros del Sanedrín tomaron la decisión de crucificar a Jesús, dice, él no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Dice que fue a pedir el cuerpo de Jesús, en el versículo 53 dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Dice en Juan, capítulo 19, versículos 38 al 42. Y aquí encontramos a otra persona
igual que José de Arimatea, que al principio temía al hombre, que no se atrevía a mostrarle a la gente que él era un seguidor de Jesús. Encontramos a este hombre llamado Nicodemo, el famoso Nicodemo que sale en Juan capítulo 3 y que en la noche, a escondidas, para que nadie más sepa, llega Jesús y le hace algunas preguntas y Jesús le habla ahí acerca del nuevo nacimiento, y ahí encontramos también uno de los versículos más famosos de la Biblia, Juan 3:16. Pero bueno, vemos aquí en Juan 19 que al principio del libro de Juan, Nicodemo era un cobarde, era un miedoso, pero al final del Evangelio de San Juan vemos a un hombre más decidido, entregado, valiente, que no se avergüenza de Jesucristo. Dice aquí en el versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Entonces era un seguidor secreto de Jesús, pero ahora ya no. Él está diciendo abiertamente, yo soy seguidor de Jesús. Y dice también en el versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Entonces vienen aquí juntos Nicodemo y José de Arimatea a darle una sepultura digna, respetuosa a Jesús, que había sido crucificado, destrozado en esa cruz. Dice en el versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces dice en el libro de Mateo que fue su propio sepulcro de José, un hombre rico. Entonces vemos aquí el primer punto del pasaje. Hoy solamente vamos a ver 2 puntos. El primer punto es este. José de Arimatea y Nicodemo, ambos, vieron la crucifixión de Jesús y se volvieron más valientes al ver que Cristo no se avergonzaba de ellos y que Él estaba dispuesto a amarlos hasta la muerte. Y porque Jesucristo no se avergonzó de ellos, ellos tampoco se avergonzaron de Jesús. Fue la muerte de Jesús que les dio más ánimo, los hizo más valientes, más atrevidos. Y ellos estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo para honrar a Jesús con una sepultura digna. Al presentarse José ante Pilato pidiéndole el cuerpo de Jesús, lo que él estaba diciendo en efecto era lo siguiente: yo ya voy a renunciar mi puesto en el Sanedrín, ya, y si me roban mi dinero, mi riqueza, si se burlan de mí, si me agreden, si me persiguen a mí, pues adelante, porque yo sé en quién he creído y yo no me avergüenzo de Jesucristo, de su evangelio. Yo me entrego a Él completamente sin reservas. Pregunta, querido hermano, amada hermana: ¿amas a Jesucristo con esa entrega completa y radical? ¿O te avergüenzas de Él? ¿Te avergüenzas de ser cristiano o cristiana cuando te reúnes con tus familiares católicos? ¿Te da vergüenza Jesucristo, tu Salvador? Esto lo encontré en las redes sociales. Jesús murió por ti en público. No trates de vivir para Él en secreto. A Jesús lo exhibieron sobre esa cruz, fuera del campamento, fuera de la ciudad. Fue humillado públicamente por ti y por mí. Y nosotros estaríamos deshonrando a nuestro Dios, estaríamos ofendiéndole a Jesucristo nuestro Salvador si viviéramos una vida cristiana a escondidas, una vida cristiana secreta.
como José de Arimatea y como Nicodemo, seamos valientes, esforzados. Ya dejemos de temer al hombre. Honremos a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que no se avergonzó de nosotros. Ya dejemos de avergonzarnos del glorioso evangelio que nos salvó. Seguimos en el pasaje de hoy. Otra cosa. Algo muy interesante. El hecho de que José fue el que pidió el cuerpo y lo enterró en su propia tumba, nos muestra Mateo que se está cumpliendo una de las profecías en Isaías 53. Mateo fue un judío. Mateo era un publicano judío y en su evangelio lo que él trata de hacer es enseñar de cuántas formas Cristo Jesús cumple las profecías mesiánicas de todo el Antiguo Testamento. Porque él, siendo judío, conoce las Sagradas Escrituras, se conoce la Torá y toda la escritura del Antiguo Testamento de los judíos. Él busca las maneras de mostrarle a sus compatriotas que Jesucristo es el Mesías prometido. Nos vimos en Isaías 53, versículos 9 al 12, y les repito, los judíos no leen Isaías capítulo 53, odian este capítulo de la Biblia. Si pudieran ellos arrancar este capítulo, lo harían. Y aunque esté en su palabra, muchos ni saben que está ahí. Dice, y se dispuso, hablando de Jesús, con los impíos su sepultura. Acuérdense que él fue crucificado entre dos ladrones, mas con los ricos fue en su muerte. Con José de Arimatea, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hay un grupo de misioneros moravos de los siglos, no sé si eran 15, 16, por ahí, que arriesgaron sus vidas para predicar el evangelio en el continente americano. Eran alemanes y salían en barcos, en naves, hacia las islas del Caribe, vendiéndose ellos mismos a la esclavitud, y cuando se despedían de sus familiares, llorando, decían lo siguiente, que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento, de sus padecimientos. Como dice aquí, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Nosotros, hermanos y hermanas, somos esos frutos de la aflicción que cuando Jesucristo ve, dice, Padre, por esto entregué mi vida, para tu gloria y para el bien, la salvación de estas almas no dignas. Como dice en el libro de Hebreos capítulo 12, por el gozo, Jesucristo cargó la cruz, pensando en su gran recompensa, en nosotros y en la gloria que iba a recibir del Padre y cómo iba a él glorificar también a Dios Padre a través de su obediencia hasta la muerte. Entonces vemos cómo se cumple a través de la sepultura de parte de José de Arimatea otra profecía mesiánica en Isaías 53, que él, siendo pobre, fue sepultado con los ricos, en la tumba de un rico. Y dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús le pidió al Padre, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que ellos hacen. Cada una de estas profecías la cumplió Jesucristo perfectamente. Seguimos en el pasaje de hoy. Estamos en el versículo 62, que donde dice la guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será
el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora, el segundo punto que queremos ver en el pasaje de hoy es este punto: que ni la muerte, ni Satanás, ni ninguna fuerza humana pudieron mantener a Jesús encerrado en esa tumba. Los sacerdotes y los guardias romanos sellaron la tumba por fuera, impidiendo que los discípulos entraran al sepulcro para sacar el cuerpo de Jesús, pero nunca jamás se imaginaron que tendrían que sellar la tumba desde adentro, porque Jesús salió, Él resucitó y salió de la tumba. No fueron los discípulos que entraron de afuera para adentro para sacarlo, sino que Él, desde adentro de la tumba, Jesús salió vivo, resucitado en poder. Jesús no necesitó la ayuda de los discípulos para vencer la muerte y salir de la tumba. Él mismo salió caminando con sus propios pies. Todos los principales líderes religiosos están muertos y enterrados. Todos. Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, muerto. Mary Baker Eddy, ahí dice Bayer, pero es Baker. Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, también muerta. José Smith, el fundador de los mormones, muerto y enterrado. Confucio, sepultado. Siddhartha Gautama, que es el Buda, también muerto. Los patriarcas de la iglesia, muertos. Mahoma, el famoso profeta de los musulmanes, muerto y enterrado en Medina, Arabia Saudita. Todos los líderes del Islam, muertos. El único que es diferente a todos los demás líderes religiosos es Jesús, porque Él no está muerto. Jesús vive hoy. Jesús no está en la tumba. Él resucitó en poder. Ahora, yo sé que me estoy adelantando porque hoy es el día sábado, donde Jesucristo permanece muerto en la tumba, y el día mañana, el domingo de la resurrección, celebraremos juntos a nuestro Salvador resucitado. Pero ya sabemos todos que Jesucristo resucitó y Él es la esperanza eterna que tenemos. Vamos a leer junto la palabra en 1 Corintios 15 para concluir el culto de hoy antes de orar. Dice la palabra de Dios así: que nos dé esperanza, que nos dé fe, que nos dé gozo y alegría al vivir esta vida cristiana, al saber que aunque Cristo murió y todo parece que está perdido, que si confiamos en Él plenamente, seremos resucitados juntamente con Él. Valdrá la pena confiar en Jesús, seguirlo a Él. Dice aquí en el versículo 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más ridículos, los más tontos y necios, estúpidos, si creemos en Cristo Jesús y Él nos resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. Y sigue la palabra en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer los versículos 55 al 58 y con esto vamos a concluir. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Querido hermano, hermana, si Cristo no resucitó, todo lo que tú haces para Dios, para Cristo, no vale absolutamente nada. Es inútil, es en vano, es en balde. Pero aquí el apóstol Pablo dice, él está tan seguro que Jesucristo resucitó, que le pregunta al sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Le pregunta a la muerte, ¿y tu aguijón? Cristo ya ha vencido a la muerte y la tumba. Dice, por eso, porque Cristo resucitó, nosotros también juntamente seremos resucitados en Él, y todo lo que hacen para Cristo, para su gloria en esta vida breve, vale la pena. Vuestra obra en el Señor no es en vano. Así que con esa fe, hermanos y hermanas, la fe valiente de José de Arimatea y de Nicodemo, confiados plenamente. Y miren esto, que José y Nicodemo creyeron a Jesús antes de la resurrección. Si José y Nicodemo fueron tan valientes solamente después de la muerte, ¿cuánto más debemos de ser nosotros valientes si conocemos al Cristo resucitado? Nuestro Salvador no está muerto, Él está vivo. Él está a la diestra de Dios, está intercediendo por nosotros, está reinando soberanamente en sabiduría, en amor, en gracia, en poder. Y Él regresará algún día, como lo prometió. Hermanos y hermanas, pueden asegurarse ustedes de que todo lo que hacen para Cristo no es en vano, porque Él resucitó, Él venció la muerte, Él resucitó en poder. Y juntamente con Él tenemos la victoria. Resucitaremos para su gloria. Vamos a concluir este día orando. Voy a reproducir algunas canciones y pueden ustedes orar meditando en la cruz, en su muerte, pero también en su resurrección, en este glorioso evangelio que tenemos por su gracia. Démosle las gracias al Espíritu Santo que hemos creído en este evangelio, porque no fue por nuestra propia obra, no fue hecho nuestro, sino que fue la regeneración de parte del Espíritu Santo en nosotros, que teniendo corazones duros, siendo nosotros ciegos a las cosas de Dios, insensibles a Dios, el Espíritu Santo obró en nosotros primero. Él nos buscó primero, nos persiguió primero con su gracia y con su amor. Podemos creer en este glorioso evangelio y tener esta esperanza eterna del cielo, porque Cristo murió y resucitó en poder. Oremos juntos para empezar el día de hoy y gocémonos en este evangelio tan maravilloso y glorioso. Oremos, queridos hermanos y hermanas. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte
Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su tus ojos en Cristo.
jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame a Cristo.
el momento de morir y el momento de morir. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Nada más deseo yo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo.